Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:17. Le saludamos al doctor Esteban Torres Cobo, que ya está acá con nosotros, viceministro de Gobernabilidad. Y bueno, el viceministro fue incluido el día sábado en la lista de candidatos a asambleístas nacionales del movimiento de gobierno de ADN, que también vamos a hablar de eso. Viceministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empecemos por lo más coyuntural. Lo que pasó ayer, cuando se conoce la denuncia por violencia política de género presentada por la vicepresidenta de la República. Y le incluyen a usted. O sea, es una denuncia en contra del presidente, la canciller, la asesora Diana Jácome y usted como viceministro de Gobernabilidad. O sea, yo leía en X que reaccionó frente a esto, mencionando el extracto donde le mencionan. ¿A qué se refería, doctor? Bueno, lo primero, yo me enteré el día de ayer que existía esta denuncia. En el gobierno nos enteramos el día de ayer. Entiendo que fue presentada el jueves pasado con una clara intención de buscar un impedimento para que quien pensaban que iba a ser candidata a vicepresidente, la canciller Sommerfeld, quienes presumían que iban a ser candidatos, en este caso la asesora Diana Jácome y yo, y por supuesto el presidente de la República, no seamos candidatos. Y leí la denuncia y me reí bastante, aunque me dicen que tengo una segunda denuncia, esa todavía no la tengo en mis manos, pero al menos esta que se presentó, y por eso comenté en Twitter o en X, que era un párrafo en donde decían que la violencia política se había ejercido porque yo dije que hubiera sido nefasto que la señora asumiera la presidencia de la República. Pero que en realidad usted sí lo dijo, o sea, eso sí dijo usted. Sí, pero eso no constituye en absoluto violencia política. Lo que yo puse también es que cuando hay alguien desesperado, siempre hay algún abogado oficioso que cobra sus honorarios y presenta ese tipo de barbaridades, ¿no? Perdón. Sí. Ministro, bienvenido, buenos días. Bueno, han surgido una serie de críticas y especulaciones alrededor de lo ocurrido el día de ayer en el Tribunal Contencioso Electoral con la remoción del presidente Fernando Muñoz, y ahí se hace alusión de que de alguna manera hay injerencia por parte del gobierno precisamente a propósito de estas denuncias de Verónica Abad. No hay ninguna injerencia, nosotros no somos jueces del TC, yo estaba en mi oficina de hecho y me entero de lo que estaba sucediendo y tendrán ellos que explicar qué ha pasado, por qué lo han hecho y cuáles son las consecuencias de eso. ¿El gobierno no tiene nada que ver con la movida ayer en el Tribunal Contencioso Electoral? Nada. ¿Tienen algún pronunciamiento o comentario sobre lo que pasó en el Tribunal Contencioso? ¿Les Como preocupa lo gobierno que ha pasado? nacional. Claro. Vea, es como lo que eternamente pasa en el CPCC, en una serie de organismos que internamente se sacan, se ponen. No es que nosotros tengamos incidencia en eso, ni manejo en eso. Entonces, esperemos que ellos expliquen, ¿no? El tema, viceministro, es que ocurre a puertas ya de un proceso electoral, febrero 2025. Para esto, ADN ya ha presentado sus candidaturas como estaba previsto. Estaba previsto que el presidente de la República vaya nuevamente a postular para ese cargo, y vuelve esta discusión sobre qué va a pasar ya en campaña electoral respecto de si la vicepresidenta Verónica Abad asumirá o no funciones en ausencia del presidente de la República. Entonces, es como que un tema sin duda alguna va ligado con lo otro. O al menos así, esa es la lectura. Habrá que esperar a enero, en donde inicia la campaña electoral, para ver qué pasa en ese momento. Nosotros no vamos a perder este rato, ni el tiempo, ni la calma, en temas que no solo son ajenos a la gestión de gobierno, que es importante para nosotros que en estos meses se radicalice en positivo, sino también en los procesos internos de designación de autoridades que van provincia a provincia resolviendo sobre todo lo que falta, que son las autoridades provinciales. El día viernes en la convención se eligió el presidente y su binomio, los asambleístas nacionales y los parlamentarios andinos. Entonces, cada partido tiene este momento su espacio de democracia. Entiendo que la ARC lo hizo el sábado, y así sucesivamente, pero no vamos a desgastarnos nosotros en ese tema. Pero más allá de aquello, ¿ya hay una definición respecto de qué va a pasar en la campaña como tal? ¿En qué sentido? En el sentido de si será Verónica Abad quien asuma o no, como dice la Constitución de la República. Bueno, esperemos a enero, como le digo, esperemos a enero, que es donde ese tema llegará a discusión, entiendo que en los primeros días de enero. Pero aquí veo que se victimizan mucho, o le intenta victimizar mucho a la señora. ¿Usted sabe cuánto gana la señora en Israel? ¿Alguien ha preguntado alguna vez cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo? $17,800 al mes. O sea, ellos no tienen el sueldo de vicepresidenta, sino de embajadora. No, señor, ahí está. Esos son los datos, por si acaso, ¿no? Entonces también aquí no es que
hay, Pero el presidente le mandó, pues, hermanitas de la embajador. caridad. Sí, Claro, pero por eso... ese es un tema que no está en discusión. Al final del día el gobierno la Pero es puso en bueno el que se cargo en el sepa, que porque está. creo que eso no se sabe. Y eso que tiene que ver con lo que estamos abordando. Nada, como le digo, eso en enero se verá qué pasa. Ahora, lo de ayer, doctor Esteban Torres, provocó una serie de suspicacias y le voy a leer la reacción del exministro, exasambleísta y precandidato presidencial Henry Cucalón, que ayer emite un comunicado y dice: Noboa y Correa juntos cuando se trata de buscar impunidad y perseguir adversarios. El pacto de impunidad se toma por asalto el Tribunal Contencioso Electoral a puerta de las presidenciales, lo que no garantiza elecciones limpias. Se repartieron el Legislativo, la Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización para el correísmo, las comisiones económicas para el gobierno. El resultado, perdón de impuestos para la familia presidencial y búsqueda de impunidad para el correísmo. Se tomaron el Consejo de la Judicatura para controlar las Cortes de Justicia. El silencio ante esto es complicidad. Es hora de que el país honesto se une en torno a la defensa de la libertad, etcétera. O sea, Cucalón de alguna manera asocia lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso en una suerte de alianza política tras bastidores del gobierno con el correísmo. ¿Cuál es su respuesta frente a esta opinión del doctor Cucalón? Hablemos mejor de la alianza que ha tenido Construye con el correísmo y con otro partido sucesivamente en la Asamblea en estas últimas semanas. En todo, en protegerle precisamente a la señora Abad. Acuérdense ustedes que con sus votos no autorizaron que avance el proceso que había solicitado una jueza de la Corte Nacional. Acuérdese que con sus votos constituyeron una comisión que no saben ni siquiera para qué va a funcionar, en supuestamente investigando irregularidades del gobierno, todos juntitos, todos votando al unísono. Así que más bien ellos deberían explicar qué tipo de alianza han tenido, y si tienen información, que la denuncien, pues, porque todo no deja de ser un comunicado con juegos pirotécnicos y nada en concreto. ¿No han tenido un nuevo acercamiento con el correísmo en los últimos tiempos ustedes, como gobierno? No. Dialogamos con algunos elementos de cada una de las bancadas por temas coyunturales en la Asamblea. Uno de esos fue justamente el juicio político a la ex canciller Sommerfeld. Probablemente también en el juicio político a la actual ministra del Interior tengamos diálogos, como es lógico. Hay muchos que están golpeados dentro de sus bancadas, no solo porque ven imposibilidades políticas de regresar a la Asamblea, sino porque han sido excluidos de sus propios partidos como candidatos. Así que si con ellos podemos hablar, hablaremos, pero diálogos a alto nivel, con ninguno. O sea, habla de diálogos con los legisladores. Por supuesto, así es, por temas coyunturales. Y muy puntuales esos diálogos. Sí, temas específicos en leyes, resoluciones, los juicios políticos que para nosotros son de gran interés, y así sucesivamente. Habrá que decidir, por ejemplo, qué pasa si se genera un vacío en la Asamblea Nacional en estos próximos meses con las renuncias de algunos miembros del CAL, porque como todos los miembros del CAL van a terminar siendo candidatos en enero, es importante saber que no se quede en vacío al menos la Asamblea un mes. O sea, todavía no sabemos si el presidente Cronfle se decante por una candidatura. Pero si él sale, se genera un vacío en alguna de las vicepresidencias, sea que se recorran o no se recorran las actuales, y habrá que elegir a alguien que esté en esa dignidad, porque como usted bien sabe, los puestos del CAL no recorren a las vicepresidencias, y de lo que entiendo, todos van a ser candidatos a la Asamblea, al Parlamento Andino, otros a la presidencia. Entonces, eso es un tema que nos obligará, por supuesto, a tener diálogos en la Asamblea. Ahí tendremos evidentemente que ver la nueva configuración al interior del CAL, eso se verá en su momento en todo caso. No variaría mucho, digamos, en teoría, pero sí hay un vacío que se generaría con la renuncia de una de las personas, porque el resto irían a la misma dignidad de asamblea, y entiendo que la asambleísta Esther Cuesta iría al Parlamento Andino. Entonces, que con la interpretación de la Procuraduría hace algunos años, en un caso similar, le permite solo tomar licencia. Vamos a ver qué pasa. O sea, no ahí habrá diálogos, ahí habrá... Ya. No tendría que renunciar ahí la asambleísta Cuesta como candidata al Parlamento Andino. Entiendo que existió un pronunciamiento ¿Ya? hace algún tiempo en el caso de la ex asambleísta Cristina Reyes, cuando ella saltó al Parlamento. Claro, era Por el legisladora. cual le permitieron solo tomar licencia, Ya. y dijeron que el cargo no era distinto, sino que era similar. Se puede Ya. decir. En el ámbito de lo parlamentario, Pero, de lo claro. legislativo. Claro, Claro. de la asamblea Ajá. a parlamento. Correcto. Así. Los diálogos con la Asamblea entonces esperarán ese momento cuando... No. o desde ya. Este rato nosotros tenemos diálogo permanente, y este rato, ¿Pero por con ejemplo... quién dialoga el gobierno cuando se trata de la función legislativa? ¿Conversan directamente con el presidente Cronfle? No, con los asambleístas. ¿Con quién conversan? Con los asambleístas directamente. ¿Con jefes de bancada de las Con distintas jefes de bancada en tendencias? algunos casos, y en otros casos con asambleístas sueltos, si se le puede decir. ¿Con los Parte de la independientes? política. ¿Ah? ¿Con los independientes? No, también con los asambleístas que son parte, yo repito, lo que son parte de bancadas, con los que tenemos diálogo directo y personal. Y ahí es inevitable preguntarle, con lo que usted está diciendo, ¿se está rompiendo bancadas?
Porque hubo una denuncia hace varias semanas o hace un par de meses de algunos sectores de los socialcristianos y de Revolución Ciudadana particularmente, que decían que el gobierno está rompiendo bancadas para incrementar su bloque de ADN en la Asamblea. Lo que pasó es lo que normalmente pasa. Cuando ven que por un lado hay una potencia electoral y por el lado de sus tiendas políticas hay 2 y 3% de intención de voto a nivel nacional, lógicamente hay pánico, y eso significa que se abre un diálogo porque las personas no quieren estar en el lado de los perdedores, y eso va a pasar electoralmente. Si usted ve las encuestas, todas las encuestas tienen a 2 grandes peleándose arriba y un resto de pequeñitos peleándose por las migajas. ¿Qué significa? Que si alguien es candidato a asambleísta por alguna de esas tiendas que está en el 2 o el 3%, su probabilidad de llegar a la asamblea es nula. Entonces eso significa que se acercan y dialogan. Algunos, por supuesto, han saltado ya a una candidatura por parte de gobierno. No todos, porque tampoco hay espacio para todos, son limitados los espacios a la Asamblea Nacional, pero eso no significa que desaparece el diálogo, que dejamos de conversar, de contestar el teléfono, de llamar, y no necesariamente a veces con las cabezas, sino con los asambleístas directamente. Oiga, el día sábado hubo algunos rostros en esta lógica que estamos conversando, algunos rostros conocidos dentro de la convención de ADN en el Hotel del Norte de Quito. Estuvo, por ejemplo, Natalie Morillo. Fue el viernes eso. El viernes, perdón, Sí. el viernes de feriado. Estuvo Natalie Morillo, estuvo Javier Bosques, estuvo creo que el asambleísta Aguas, estuvo Ferdinand Álvarez. Ajá. ¿Ellos van a ser parte de la bancada o van a ser parte de ADN? Ya son parte de la bancada. Son parte de la Por bancada. supuesto, sí. Legalmente son parte de la bancada. muchos de Natalie ellos. Morillo, por ejemplo, porque ella no lo ha dicho abiertamente. Sí, o de O sea, Es estuvo con parte- nosotros hace un par de semanas y dijo que iba a actuar como independiente. Correcto. Ella ya está... A ver, sí. formalmente no sé si firmó Ya. con la bancada, pero ha estado con nosotros Con la bancada. en este tiempo, así es, y probablemente sea candidata también en Pichincha. Y lo de Ferdinand Álvarez también. También, sí, así es. Y él podría ser candidato por Guayas. Podría ser candidato por Guayas. Y así los es. ¿No otros- está definido nada de eso todavía? Tienen que llevarse a cabo los procesos por provincias. En eso estamos. Ayer, por ejemplo, hubo el proceso en Cañar, hubo el proceso en Carchi, y así sucesivamente. Vamos en orden orden alfabético, hasta completar todo dentro de lo que establece el CNE. Ahora, actualmente la bancada oficialmente tiene 36 legisladores. Digo oficialmente porque, claro, no habíamos computado a otros legisladores que públicamente han dicho somos independientes, pues usted nos asegura y nos confirma que evidentemente ahora son parte del sector de ADN. Esos 36 legisladores de ADN tienen posibilidad de integrar las listas para la reelección. Algunos sí, la gran mayoría han sido considerados. No todos. Otros no quieren ir, por supuesto, otros tienen algún tema, por ejemplo, distinto, son afiliados a otro partido y tienen opciones en otro partido, pero casi todos han sido considerados para integrar las listas de la Asamblea. Y en su caso, ¿por qué volver a la Asamblea, viceministro? Bueno, me ha pedido el presidente que vuelva, pero siempre se puede aportar un poco con la experiencia, con lo que uno conoce. Yo estuve 10 años en la Asamblea entre alterno y principal, entonces eso ayuda. Y es interesante además cuando el proyecto legislativo se pega a un proyecto de gobierno, porque las cosas tienen un poco más de lógica en el camino. Así que vamos a ver, soy de candidato. Ahora, ADN, la bancada de ADN, usted bien lo anotaba, está integrada por un grupo de legisladores que son de la organización política y otros que llegaron por otra organización política, pero que se sumaron a la bancada con el paso del tiempo, en el camino, ¿no? A partir del 17 de noviembre, hay que recordar que ADN llegó con 12 y se constituyó como bancada con 25 con legisladores de otras tiendas políticas. Esos legisladores de organizaciones políticas pequeñas o locales, ¿van a ser considerados como candidatos de ADN? Y le hago esta pregunta porque se conoció que algunos de ellos no fueron invitados a la reunión del día viernes pasado, viceministro. Sí, a ver, algunos no fueron invitados porque no son parte de ADN formal. Y al ser parte de otras organizaciones, ellos tendrán que decidir, por ejemplo, si van por ADN o si van por la otra organización. ADN ha decidido ir solo sin alianzas a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces eso implica una decisión por parte de quienes son considerados como precandidatos y una aceptación a ir por ADN. Correcto. A ver, dejo un ratito estos temas políticos, viceministro. Estamos conversando con Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobernabilidad.
En vísperas del feriado se genera este relevo en el alto mando de la Policía Nacional. ¿Cuál fue la razón por la cual el comandante general de la policía fue removido y reemplazado por el general Zárate? Desconozco, no sé cuál haya sido el criterio del Ministerio del Interior para sugerir, porque finalmente el cambio lo toma el presidente. Lo que sí le puedo decir es que del comandante Zapata tengo un excelente concepto y tengo un gran concepto también del nuevo comandante Zárate, que a nivel personal es conocido no solo por su valentía, es una persona que empuña fusil en operativos sin miedo alguno, sino que creo que le puede dar un enfoque mucho más radical en estos meses de la lucha contra la delincuencia, y eso es importante. Pero en el decreto ejecutivo donde nombran al nuevo comandante hay algo que creo que a muchos nos resultó extraño, y es este añadido donde dice que los generales de mayor rango van a tener otras funciones. O sea, se supone que cuando nombran un comandante, que es la línea más alta, aquellos que están por encima a nivel de rango automáticamente pasan a disponibilidad. ¿Cómo se dio eso? Sí, desconozco las razones de eso, pero lo que usted dice es cierto. Cuando hay un relevo en las cúpulas, normalmente quienes dejan de estar en el cargo salen, pero no conozco los detalles. O sea, ¿pudo haber habido ahí un error, una imprecisión por parte de la Secretaría Jurídica? No estoy seguro de ese tema, pero podría ser, siempre hay lapsus calamis. Oiga, hablando de la Secretaría Jurídica, ¿qué está pasando con la interpretación que están haciendo desde el gobierno con algunos temas que han provocado impases con el legislativo? El hecho de que presentan un veto parcial según la Asamblea por encima del plazo legal, y hubo esta disposición de forma extemporánea, y se publicó la ley como la aprobó la Asamblea Nacional, por mencionar un ejemplo. Ahí hubo una manipulación por parte de la Asamblea. No solo es enviar un correo, la notificación tiene otros elementos. Si yo te envío un correo, pero no tengo la certeza o la prueba de que tú lo recibiste en ese momento, más aún cuando hay un reglamento específico de que todas aquellas notificaciones pasadas las 5 de la tarde se computan para el siguiente día. ¿Qué pasó? En ese caso específico llegó una notificación, un correo electrónico por parte de la Asamblea a las 11 de la noche, si no estoy equivocado, 11:25, o 10:25, y la Asamblea asumió que había ya no solo comunicado, sino notificado. Cuando en el pasado, y cuando había cierto diálogo con la presidencia de la Asamblea, no solo había la coordinación, la certeza y la prueba de que había sido algo notificado, sino que aquí mandaron el correo. Entonces eso está este rato en discusión, porque hay una tesis por parte de la Secretaría Jurídica y una tesis por parte de la Asamblea. Habrá que ver qué tesis prevalece. Pero ese es un tema. El otro tema es el veto del veto, que también ahí hubo un error. ¿O no? Al final, el presidente sancionó la ley, entonces... Claro, pero hubo un error. ¿Pero ahí reconocieron que se equivocaron? Usted conoce los temas legislativos, doctor. No, es que hay siempre una discusión. ¿Qué pasa cuando luego de una objeción en la Corte, la Asamblea reitera la inconstitucionalidad? Eso nunca se ha tratado, porque cuando regresa al Pleno se asume que la Asamblea va a corregir todos los errores, especialmente cuando hubo un jalón de orejas por parte de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa cuando se insiste en lo que la Corte había dicho que es inconstitucional? ¿Pasa a ser constitucional? Nada. Sí, hay un vacío legal. Exactamente, la y ley por no eso prevé nada al el respecto. gobierno asumió en su momento que podía hacer un veto, luego reculó, pero eso está también en discusión. Y eso no ha pasado, al menos cuando yo fui legislador, siempre la Asamblea corregía las cosas, pero pasó en este momento. Oiga, y lo último, con todo esto que estamos conversando, ¿va a haber o no agenda legislativa para el resto del año con estos desencuentros que hay con la Asamblea Nacional, doctor? A ver, yo veo difícil. Siempre cuando hay un proceso electoral, las miradas se van al proceso electoral en los meses previos, en los meses posteriores, más aún cuando gran parte de la Asamblea van a saltar a ser candidatos. Imagínense, todos los miembros de candidatos. Entonces, yo no sé si existe una agenda específica. Por parte del gobierno se cumplió, si usted me pregunta, en proyectos de ley lo que se tenían que hacer. Que son los 5 económicos. Hace algún tiempo. Más las leyes de pero no podemos dejar de lado el interés en los juicios políticos presentados. Pero a nivel de agenda legislativa no tienen en este momento, o sea, ya no hay un interés. Ya no hay un interés. No, por parte del gobierno no hay ningún interés. Y por ende tampoco un interés de acercarse formalmente. Pero es que aquí se privilegia mucho. Dicen, ¿por qué no son amigos? ¿Por qué no hablan? Oiga, la política no es necesariamente de ser amiguitos o de estar tomando cafés.
¿qué gana el país con eso? La cosa son resultados. Y si la Asamblea tomó el camino del choque, el gobierno le responde. Pero aquí creo que se santifica un poco que hayan fotos, que hayan abracitos. ¿Qué gana el país con eso? ¿No sé? ¿Fue la Entonces, Asamblea la que tomó el camino del choque? pero ¿No por fue el gobierno supuesto. nacional más bien? Por supuesto que fue la Asamblea Nacional con todo lo que hizo, fundamentalmente con el arranque de esta disputa que se dio cuando aprobaron una enmienda para quitarle cualquier capacidad de veto parcial al presidente Aunque de la esa República. enmienda no fue propuesta por esta asamblea, Ujú. sino fue propuesta hace 4 Pero años. tenía informes de archivo en el gobierno de Lazo. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Enmiendas, todos tuvimos, aún en la disputa política, la madurez de decir este tipo de cosas son improcedentes. Así como ahora tienen otro proyecto para cambiar la censura a ministros y bajar, bueno, cambia el número en la próxima asamblea, pero a 70 de 92 la censura a los ministros. Pero También habría que está reformar la censurado. Constitución, pues. Bueno, es un proyecto de reforma que está en la Asamblea, que tendrá que esperar el doble debate, el paso del tiempo entre el primer y segundo debate, pero ese tipo de cosas y las actitudes posteriores evidentemente volcaron esta disputa que le ha significado a la Asamblea una caída de 18 puntos, por si acaso. Y no hay posibilidad de reconciliación con la asamblea. Más allá de los cafés y de las fotos, no hay posibilidad de reconciliación. ¿Cuál sería el punto este rato de una reconciliación? ¿Qué ganarían los ecuatorianos con una foto y un abrazo? ¿O qué Díganme. ganaría el gobierno? ¿O el gobierno tendría más que perder que ganar? El gobierno no ha perdido puntos a diferencia de la Asamblea en esta disputa. La Asamblea calculó mal. La Asamblea estaba muy bien cuando estaba pegada a la imagen presidencial. Llegó a tener 32 puntos de buena imagen. Se cayó cuando decidió golpearle al presidente de la República, obviamente por un tema electoral. Lo que no calcularon es que se iban a caer tanto. Y no salen del fango. Dígame usted si el Día del Gamer ha sido bien recogido por la opinión pública o no. Vea, ahí está. Pero va más allá de las fotos y de quién gana o quién pierde o cuántos puntos tiene cada uno. Es el hecho de permitir la gobernabilidad en ambos sentidos y el trámite de leyes que al final del día benefician a todo un país. ¿Qué trámite de leyes si el gobierno ya no tiene interés en pasar ni un solo proyecto más de ley en la Asamblea Nacional? O sea, usted de alguna manera me confirma algo que yo sí había pensado y lo había comentado con la audiencia, que ustedes ya no tenían interés en enviar más leyes, No, porque además no tienen... Pero lo acercamiento dijimos con el- lo dijimos públicamente. No había más interés fuera de las que se enviaron ya a la Asamblea Nacional. ¿Significa que por eso ya no importa la Asamblea? No. Uno tiene que tener el debido cuidado de que no pasen tonterías como esta ley orgánica animalista, que es una aberración, y así sucesivas cosas. Y por supuesto, ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, se da con comparecencias y comparecencias. Yo le enseñara el cárdex del día de mañana de todas las comparecencias, es casi medio gobierno teniendo que hablar en la Asamblea Nacional, en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. Y quieren ponerles juicio político, que les pongan juicio Que político. no vayan. Pero por supuesto, porque este Están es un tema... haciendo, perdóneme, están haciendo lo mismo Bueno. que hizo Correa en su momento y que ustedes como políticos de oposición cuestionaban, Cuestionar. Esteban. No, Correa tenía 100 legisladores, acuérdense. Pero él había Pero- ordenado que sus ministros no vayan a la función Pero legislativa. era Están muy haciendo lo distinto mismo. cuando él ¿Por era qué? el dueño de todo el bloque mayoritario en la Asamblea, porque es un tema de persecución, de hostigamiento. Entonces, explique usted esto y esto y esto y esto y esto. Son comparecencias de 3 veces a la semana en la Asamblea Nacional. No me va a decir que tiene algún tipo de lógica. Entonces ya no van a ir los ministros. No, no debería. Esa es una Así decisión del es una decisión presidente. política del gobierno, así es. ¿Cuándo la Es adoptaron? una decisión con una disposición en todo caso, Es dada una a los disposición a funcionarios. todos, así es. A una disposición. ¿Cuándo la adoptaron? Hace algún tiempo ya. ¿Ya? Usted no se ha dado cuenta nomás. No, pero se han ido los ministros. sí. Algunos van Algunos van, sí. sí, en casos específicos, en temas técnicos sobre todo, a veces no está mal que vayan, pero políticamente no se gana nada, porque lo que se busca es el espectáculo del espectáculo. Conformaron esta comisión, que fue tan graciosa, porque no sabían para qué la conformaron, sobre irregularidades. Me De la dice, administración pública. el titular de la comisión, el nombre es irregularidad, o sea, ya están prejuzgando algo que en teoría iban a investigar. ¿Qué significa que alguien de gobierno vaya a esa comisión? Nada, en absoluto. Y vea usted, tampoco se han atrevido a presentar juicios políticos, ¿no? Todos son recomendaciones de juicio, recomendaciones de juicio, recomendaciones de juicio. El rato de poner en el tintero ya las cosas no lo hacen. Por eso tenemos en este momento solo los 2 juicios contra la ministra Palencia, que han sido unificados y que van a hacer una tarea política del gobierno que salgan bien. Y los que podrían venirse con esto cierro contra los 4 ministros del caso Long todavía no han sido no se han planteados. presentado. No han sido planteados. No se Hay han una decisión del Pleno, pero todavía no han sido planteados oficialmente. No han sido planteados. Pero me imagino que están preparándose para ese escenario. Yo creo que no van a presentar.
Lo más probable es que no presenten, porque los tiempos no les dan. Todos los juicios ya estarían en el tiempo electoral o pasado el tiempo electoral, entonces ¿qué sentido tienen que empiecen a tramitarse en marzo de este año? Correcto. Ninguno. Esteban, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias a ustedes. El doctor Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobernabilidad, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.